Este texto que citaba en esta mañana tiene una parte muy importante, hermanos, que nosotros, la Escritura nos dice a nosotros acerca de nuestra conducta. En la Escritura, hermanos, se nos habla muchas veces que como cristianos debemos imitar la conducta de hermanos piadosos. La vida cristiana, hermanos, es una vida de imitación. Nosotros sabemos, hermanos, que el propósito nuestro como creyentes, el propósito por el cual Dios nos escogió a nosotros y nos ha salvado, es para imitar a Cristo. Dice el apóstol Pedro que nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo, debemos vivir y andar como Él anduvo, hermanos. La vida cristiana se compone, hermanos, de siempre ser imitadores, de tratar de emular, de tratar de seguir el ejemplo de otros. Y en esta mañana, hermanos, vamos a meditar. Vamos a ver, como dice aquí el apóstol Pablo, imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a ver la vida de este hombre, de Juan Calvino, un hombre muy importante para los reformados, para aquellas personas que vemos en la Escritura tal cual como ella es. Para aquellos que hemos sido salvados por la gracia infinita, inmerecida de nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos de Juan Calvino, debemos pensar, hermanos, como creyentes, y deberíamos estar agradecidos a Dios, con Dios, por la vida de los reformadores. La Reforma más o menos cumple este año 497 años, desde que el 31 de octubre de 1517, un monje agustino llamado Juan Calvino, Lutero, estoy leyendo acá Calvino, clavó en la puerta de la catedral de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis en contra de la iglesia católica, o en ese momento no en contra de la iglesia católica, sino muchas de las prácticas que ellas estaba haciendo. Nosotros debemos estar agradecidos con Dios por la vida de estos hombres que fueron instrumento en las manos de Dios para hacer un gran cambio, hermano, en la vida espiritual de su iglesia. La iglesia, hermanos, que duró por muchos siglos en oscuridad, por muchos siglos duró en un periodo de oscurantismo, un periodo en donde la iglesia no conocía las Escrituras, un periodo donde la iglesia simplemente andaba a tientas, simplemente en tradiciones de hombres, simplemente enseñando cosas que la Biblia nunca enseñaba. Y gracias a Dios, hace 497 años, la iglesia regresó otra vez al patrón bíblico que había abandonado durante todos estos siglos. La iglesia se había alejado de Dios y sobre todo se había alejado de su palabra. Y Dios usó a hombres como Lutero, Dios usó a hombres como Zwinglio, Dios usó a hombres como John Huss, Dios usó a hombres como Wycliffe para levantar otra vez la bandera de las Escrituras, para levantar otra vez el estandarte bíblico en la iglesia, que había mantenido desde siempre, desde la era apostólica y posapostólica. Lutero, hermanos, nosotros sabemos, y el año pasado lo vimos, fue despertado por Dios. Hubo una santa inconformidad en Lutero, en el ver las Escrituras y comparar lo que la Iglesia Católica enseñaba, y ardió en él un deseo de volver otra vez a la centralidad de las Escrituras en la Iglesia de Cristo. Pero cuando nosotros hablamos de la figura de Juan Calvino, hermanos, estamos hablando de uno de los personajes más influyentes, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Muchos de los conceptos de economía que nosotros conocemos hoy en día, muchos de los conceptos de Estado, muchos de los conceptos de gobierno que nosotros conocemos hoy en día, son gracias al pensamiento de este hombre Juan Calvino. Si nosotros fuéramos a hablar de muchas de las cosas de economía, de política que hoy se hablan en muchos de los gobiernos del mundo, hermanos, tendríamos que dar gracias a Juan Calvino, porque a través de él todos estos conceptos que vemos hoy se han implementado. Esta mañana, hermanos, estaremos examinando no simplemente a un hombre, no estaremos predicando a un hombre, ¿sí? Así que no se vayan a asustar de pronto los que por primera vez están en el día de la Reforma acá y dirán, bueno, van a predicar hoy de Juan Calvino, vamos a abrir las instituciones hoy en día, vamos a predicar. No, hermanos, vamos a hablar de la gloria de Dios detrás de la vida de uno de los teólogos y pastores más influyentes en la historia de la iglesia cristiana. No vamos a poner a un hombre en el lugar de Dios hoy en día, sino vamos a ver cómo Dios en su providencia obró en la historia, como decía el hermano ahorita. Dios es el Dios de la historia, ha escrito la historia en su providencia y con su soberanía, y ha usado hombres comunes y corrientes como usted y como yo para hacer grandes cambios en la iglesia. Ahora,
Cuando vamos a hablar de Juan Calvino, hermanos, no es nada sencillo hablar de este hombre. La verdad, lo que vamos a tratar hoy es muy poquito, comparado con todo lo que se conoce de este hombre, con todo el trabajo, con todas las obras que este hombre ha escrito. Vamos a tratar solamente un poquito de su biografía y veremos 5 aspectos en esta mañana de la teología de Juan Calvino con respecto a las Escrituras y con respecto al ministerio cristiano. Cosas que espero, hermanos, que sean para nosotros de aplicación a nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo, podamos imitar el ejemplo de este hombre y poder continuar en esta misma sentir de estos hombres reformadores que siguieron por el camino de las Escrituras. El movimiento religioso, hermanos, durante el siglo XVI es conocido como la Reforma Protestante. Tuvo en Juan Calvino, este gran reformador ginebrino, uno de los principales personajes. He escrito mucho de él. Ahí, cuando yo fui a buscar acerca de la historia de este hombre, hay alrededor de unas 10 a 15 biografías diferentes. Pero la más importante es la que hace una mujer holandesa que se llama Thea van Hanselma. Y de ella y de otros escritos tomé lo que les voy a hablar en esta mañana. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es la vida temprana de Juan Calvino. Juan Calvino es francés, realmente su nombre original es Jean Calvin, pero en el tiempo que se hablaba latín, que era el tiempo de Calvino, el apellido Calvin se transformó en Calvino, en su forma latina. Juan Calvino nació el 10 de julio de 1509, hace como unos 5 años se celebraron los 500 años de nacimiento de este hombre. Nació en una ciudad que se llama Noyon, a 100 kilómetros al noroeste de París, en Francia. Ya para esta época en que Juan Calvino había nacido, Lutero ya estaba enseñando algunas cosas acerca de Romanos en la Universidad de Wittenberg. Todavía no se ha iniciado la reforma hasta 1517, pero ya en el nacimiento de Juan Calvino ya Lutero estaba en cierta manera cocinándolo, digamos así, alistando todo para, todo se estaba, digamos, juntando en la providencia para poder hacer la reforma. Algo que se nos dice también de Calvino es que su padre, Gerard Calvino, era un hombre que se había formado solo. Era un notario y era un abogado de sacerdotes y de hombres clérigos, y además también era secretario del obispo. El papá de Juan Calvino era un hombre que estaba altamente involucrado con la Iglesia Católica. Obviamente en ese tiempo no había más posibilidades de escoger, solamente existía la Iglesia Católica. Y se dice que desde este hombre, del puesto que él tenía, él se dedicó a descansar, a luchar sin descanso a favor de la Iglesia Católica y de los clérigos que en ella laboraban. Todos apreciaban al papá de Juan Calvino, todos lo respetaban. Era un hombre muy perspicaz y también era un hombre muy astuto también en velar por sus propios intereses. Se nos dice de la mamá de Juan Calvino, se llama Jeanne Lefranc. Era una mujer hermosa y era una mujer muy piadosa. Era la hija de un posadero. El posadero se habla como un hombre, como lo que llamamos hoy en día una persona que tiene un hotel o un hostal. Y Juan Calvino también tuvo otros hermanos, ¿sí? El primer hijo de esta pareja se llamó Charles, y después tuvieron otros 2, y estos 2 murieron. Después de estos 2 vino Juan Calvino, y después de Juan nació una niña que se llamaba Antoine, y ella también murió quizás a causa de la peste que había en ese tiempo. Hay que recordar, hermanos, que en ese tiempo no se tenía la salubridad que se tiene hoy en día, y era muy común que los niños pequeños murieran después de unos días de nacidos o a los meses de nacidos. Dice que cuando Juan Calvino tenía, sus hermanitos murieron cuando Juan Calvino tenía 3 años. Después de eso también su mamá murió, y una madrastra, el papá de Juan Calvino se casó con una mujer y se unió al hogar de Calvino, y después de eso el papá tuvo otras 2 niñas con esta señora. Después de esto, Juan Calvino, pasaron muchos años, y el papá de Juan Calvino, Gerard Calvino, se preocupó mucho por el futuro de sus hijos. Y ese hombre buscaba que sus hijos fueran hombres y mujeres educados, y que tomaran puestos en la Iglesia Católica. Pero obviamente en ese tiempo se necesitaba pagar por la educación que se recibía. Así que este hombre, utilizando la influencia que él tenía, las conexiones y tantas personas que él conocía, logró que Juan Calvino pudiera entrar a un cargo eclesiástico en la parroquia de Noyon, donde ellos vivían, y en sus alrededores. Aunque Juan Calvino nunca fue ordenado como sacerdote, él comenzó, digámoslo así, como a escalar dentro de la Iglesia Católica, comenzó a tener algunos cargos.
Antes de que ya tuviese 12 años, él ya estaba involucrado en la Iglesia Católica. Y en ese tiempo, un muchacho de cualquier edad podía inscribirse a cualquier cargo eclesiástico, como hoy en día vemos a los sacristanes y eso, pero como unos cargos un poco más serios. Recibían un salario y también muchas veces ellos podían pagarle a un sacerdote más anciano para que hiciera el trabajo y ellos quedarse con el resto del dinero. Entonces, a través de esto, Juan Calvino pudo ingresar a la Universidad de París en agosto de 1523, con 14 años de edad, nada más. Él tuvo la oportunidad de estudiar con Mathurin Courdier. Era un ex sacerdote que era muy conocido en Francia porque ese hombre era un excelente maestro. Courdier enseñaba latín y enseñaba francés, y esto influenció en la vida de Juan Calvino para que él pudiera escribir con mucha fluidez y con mucha brillantez en francés, tanto como en latín. Entonces Juan Calvino aprendió de filosofía, dialéctica, y a principios de 1528 Juan Calvino obtiene una maestría en artes de la Universidad de París. O sea, Juan Calvino no es simplemente un cualquier hombre ignorante, sino que Juan Calvino es un hombre que es altamente estudiado. Ahora, el papá de Juan Calvino quería que él fuera un teólogo. Él se interesó por él para que tuviera una carrera teológica, y en 1527 el papá de Juan Calvino tuvo un problema con la catedral de Noyon, y él tomó una decisión diferente, y él quisiera que Juan estudiara derecho en vez de estudiar teología. Muy parecido como la vida de Lutero, donde el papá de Lutero quería que él estudiara derecho. Entonces Juan Calvino nunca discutió la decisión de su padre. Juan Calvino era un buen hijo y él obedeció a su papá y se fue a Orleans, en donde la universidad de allí era muy famosa por la facultad de jurisprudencia. Entonces Juan Calvino se inscribe en la universidad para estudiar derecho, y él comienza allí a tener gran fama como jurista. Juan Calvino no era tanto conocido como un alumno, sino como maestro de leyes. Solamente le tardó un año para ser un gran erudito en las leyes de la jurisprudencia. Muchas veces alcanzó a dar clases cuando los profesores no iban, él era un profesor, ayudante. Y después de pasar un año en Orleans, en 1529, Calvino se fue a la Universidad dice aquí de Bourges, donde pudo escuchar a un hombre que se llamaba Andrea Alciati, un jurista muy importante de esta época y que tenía una tendencia humanista. Y es allí donde Juan Calvino comienza a inclinarse por el humanismo. Él comenzó a volverse un hombre muy estudioso de Erasmo y todos los escritos humanistas. Y también allí en Bourges él se encuentra con un hombre muy importante para su vida que se llamaba Melchior Wohlmann. Este hombre, Melchior Wohlmann, era un profesor, o un excelente profesor de griego. Y al Calvino encontrarse con este hombre, aprende el idioma del Nuevo Testamento, cosa que más adelante le serviría a Juan Calvino para volverse uno de los mayores y mejores exégetas o intérpretes de las Escrituras. También Juan Calvino aprendió otros escritos griegos, y es posible que él también enseñaba griego, ¿no? También se dice que es posible que gracias a todo lo que él aprendió del griego y toda la literatura con la que él se pudo entrar en contacto, pudo haber leído las ideas de Lutero y de los reformadores. Entonces Calvino aprende griego, es un hombre muy estudiado, estudia el Nuevo Testamento en el idioma original, él amaba la literatura más que las leyes, él era apasionado por los libros, él veía las bibliotecas en las universidades y él la pasaba la mayor parte del tiempo estudiando en las bibliotecas, y en el día preparaba clases y en la noche hacía estudio personal. Después de un tiempo de Juan Calvino estar en esta universidad, él prepara su primer libro. Es un comentario a Séneca, si no estás con el libro de Séneca. Es un escritor de fábulas griego contemporáneo del apóstol Pablo, más o menos de la época del apóstol Pablo. Y ese hombre, Juan Calvino, hizo este comentario pensando y queriendo, con el propósito y el objetivo de ser reconocido por su erudición. Pero a Juan Calvino le pasa algo aquí muy cómico, y es que él imprime este comentario a Séneca, lo reparte y nadie compra su escrito, y queda endeudado con el señor de la imprenta. Entonces, entre la publicación de su comentario, que se llamaba De Clementia, de Séneca, en abril de 1532 y el otoño de 1533, Calvino fue convertido por el Señor. Ahora, de la conversión de Juan Calvino no se nos dice mucho. Simplemente él da su propio testimonio de esta manera. Y mira lo que Juan Calvino habla de la conversión. Él dice: Dios subyugó mi corazón con una conversión repentina. Y eso lo escribió en el comentario que él hizo a los Salmos. Dice: inmediatamente me sentí inflamado por un deseo intenso de progresar en mi nueva fe. Y aunque no abandoné del todo mis estudios, ya no los seguía con el mismo
entusiasmo. Para Calvino su conversión fue un evento que marcó su vida. Encontrar una nueva fe, encontrar algo diferente a lo que él había conocido. Recordemos, hermanos, que él había tenido un contacto con la Iglesia Católica. Él conocía algunas cosas, pero nunca realmente había sido convertido. Los biógrafos no dan mucha información acerca de su conversión, porque no fue algo exuberante, no fue una conversión magnífica, digamos, o extravagante, como vemos en muchos otros testimonios de otros hermanos. Pero lo que sí sabemos es que Juan Calvino fue rescatado por el Señor en este momento. Después de esta conversión, en la vida de Calvino, la religión ocuparía el primer lugar en el pensamiento de Juan Calvino. Él fue cautivado por las Escrituras, él fue cautivado por el Evangelio. Y él no se sabe hasta qué punto había pensado en ligarse de la Iglesia romana. Y aquí nos dice que el 4 de mayo de 1533, él renunció a todos los beneficios eclesiásticos que su padre le había conseguido y que eran su principal fuente de ingresos. Juan Calvino vivía de esos ingresos eclesiásticos que él tenía. La Iglesia le pagaba a él y él había renunciado a esto. Y con ese propósito en mente, él se fue a Noyon, donde él había nacido, donde fue encarcelado por un breve tiempo. Mucho después fue puesto en libertad y comenzó una severa persecución en Francia. Yo, ustedes de pronto han escuchado de los hugonotes. Los hugonotes eran los protestantes calvinistas franceses. Y se dice que en octubre de 1534 había empezado una persecución en Francia de tal manera, tan bárbara y tan terrible, que muchos de los protestantes tuvieron que salir de Francia. Yo no sé si ustedes han escuchado, hay un evento muy famoso en la historia para este tiempo, y es la masacre de la famosa noche de San Bartolomé, donde la reina Catalina había matado más de 900, 800 protestantes en una noche, en una plaza. Había sido una de las peores masacres que han existido en Francia. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las instituciones de Calvino, una de sus obras más importantes. Y Juan Calvino escribe esto en un contexto histórico muy interesante, y es que los protestantes franceses comenzaron a hacer propaganda contra la misa católica. Ellos, gracias al uso de la imprenta, hicieron como una especie de pósters o de afiches donde comenzaban a criticar y ir en contra de la misa, y lo pegaron por todos los lugares de Francia. Entonces el rey de Francia, Francisco I, se levantó contra ellos diciendo que los cristianos querían promover la anarquía en Francia. Esa fue la excusa perfecta para perseguir a los cristianos. Y decía ahí, este rey publicó una carta en febrero de 1535 donde acusaba al protestantismo francés de tener propósitos anárquicos que ningún gobierno podía tolerar. Entonces Calvino, al ver esta situación, él se sintió llamado a defender a los hermanos en la fe. Y esto dio al lugar que en 1536, mientras él estaba en Basilea, en Suiza, Calvino publicó la primera edición de lo que se llama el Instituto Cristiana de Religiones, o sea, la institución cristiana de la religión. Después fue traducida al español. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Juan Calvino escribió la institución de la religión cristiana? Él no tuvo, como dicen algunas personas o algunos historiadores, piensan que él quería hacer entrar en razón al rey de Francia. Realmente la intención de Juan Calvino era que él escribió esta obra para ayudar a los nuevos creyentes en la fe, para que ellos pudieran se les mostrara las verdades de las Escrituras, cuando nadie jamás hasta ese entonces había hecho esto de mostrar las doctrinas de una forma sistemática. Por eso a Juan Calvino siempre se le atribuye el hecho de que él tomó todas las doctrinas cristianas y comenzó a sistematizarlas de una forma entendible y lógica. Muchas personas acusan a Juan Calvino de haber creado el sistema calvinista, o los 5 puntos de la gracia, las doctrinas de la gracia. Pero no es así, hermanos. Juan Calvino lo único que hizo fue sistematizar, de cierta manera, lo que ya se conocía desde el tiempo de Agustín, del tiempo de Pablo y Tomás de Aquino. Ahora, teniendo así como a grandes rasgos esto de la biografía de Juan Calvino, yo quiero ahondar en esta mañana, hermanos, en 5 aspectos acerca de la teología de Juan Calvino y cómo eso nos influye a nosotros, a nuestra vida cotidiana. Lo primero que vamos a ver es cómo Juan Calvino veía la soberanía de Dios. Y cuando nosotros hablamos de soberanía de Dios, siempre al primero que se nos viene a la cabeza es Juan Calvino. Así que si nosotros nos dijeran arte, lo primero que nos viene a la mente es, no sé, Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, o no sé. Cuando se habla de soberanía de Dios, de una vez dicen, tú eres calvinista. Ahora, hay que tener claro, hermanos, que la soberanía de Dios, esta doctrina, es antigua como la misma fe.
Ahora, ¿por qué? Porque no hay nada tan fundamental para la verdadera religión como que Dios existe y que Dios es Señor de señores. Una religión que enseñe que Dios no es soberano, que Dios no está por encima de todas las cosas y que Dios tiene el control de todas las cosas, no puede ser una religión verdadera. Todos los santos de las Escrituras creyeron esto y todos los que le siguieron después creyeron igual. Todos creen en la soberanía de Dios. Hombres como Agustín, hombres como Santo Tomás de Aquino y muchos otros hombres hablaron y hicieron mucho hincapié en la soberanía de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Juan Calvino? Juan Calvino lo muestra de una forma más coherente que jamás nadie en su época lo había hecho. Juan Calvino enseñó que la soberanía de Dios está relacionada con todas las áreas de nuestra vida y con todas las doctrinas de la Biblia. La soberanía de Dios está presente en la creación, la soberanía de Dios está presente en la providencia, la soberanía de Dios está presente en la caída y la soberanía de Dios está presente en la redención. La soberanía de Dios es eterna, absoluta, efectiva y sobre todo irresistible. Y eso es lo que hace, y ese es el punto central del calvinismo, la soberanía de Dios. Además, para Calvino, hermano, la soberanía de Dios no era una especulación filosófica, no era simplemente algo que se quedaba en simplemente pensar o simplemente algo de la mente o una idea abstracta, sino que era el pináculo, era el centro mismo de todas las demás doctrinas de las Escrituras, de todos los aspectos de la vida del creyente. Y así es como él comienza en el principio, en la institución de la religión cristiana, hablando del conocimiento de Dios y el conocimiento nuestro y la soberanía de Dios. Ahora, hay un problema que Juan Calvino trató, con el que forcejeó mucho en este aspecto, y era el problema del mal, que es un problema que todavía las personas no han podido resolver y que hasta que el Señor regrese se podrá resolver. Ahora, la pregunta era, si Dios tiene el control de todas las cosas, de todos los sucesos y de todas las criaturas, y si Dios es infinitamente bueno y sabio, ¿cómo puede existir el diablo? ¿Y cómo puede permitir Dios que haya maldad en el mundo? ¿Cómo puede Dios permitir aún en medio de toda su soberanía que en el mundo exista maldad y exista pecados? Y Juan Calvino lo que hizo con esto fue que él trató de poner estos dos conceptos, tanto de la maldad del hombre y la soberanía de Dios, no en contra, ni tratando de arreglarlo como muchas personas han tratado de hacer hoy en día, sino que él puso las dos verdades como ciertas en las Escrituras. Él escribe ahí en el libro 1, en el capítulo 18 de su libro de la institución cristiana, él dice lo siguiente: Dios se sirve de los impíos y doblega su voluntad para que ejecuten sus designios, quedando sin embargo él limpio de toda voluntad para que ejecuten sus designios, limpio de toda mancha. O sea, él está diciendo, Dios utiliza en su soberanía la maldad independientemente del hecho de que los hombres sean pecadores. Y eso es lo que todos nosotros vemos en las Escrituras. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando Pedro predica en Pentecostés, Pedro dice que Dios por el determinado consejo de Dios, los hombres mataron a Cristo. Y es lo mismo que enseña la confesión de Westminster, que en la soberanía de Dios utiliza la maldad humana para llevar a cabo sus designios, sin Dios estar manchado, sin Dios intervenir en el pecado de los hombres. Y esto, digamos, hacía, a grosso modo, era lo que creía Juan Calvino con respecto a la soberanía humana. Vamos a ver un segundo punto, y este es el que más voy a hacer hincapié porque es muy importante, y es el alto criterio que Juan Calvino tenía por las Escrituras. Lo primero que nosotros vemos en la vida de Juan Calvino, hermanos, es que Dios inclinó a Juan Calvino a estar firmemente comprometido con la identificación con las Escrituras. Él estaba altamente comprometido en explicar, en exponer las Escrituras. Para Calvino, lo que la Biblia dice es lo que Dios dice, y punto. No hay nada relevante que sea una novedad especial en la bibliología de Calvino. O sea, no hay nada raro, no hay nada nuevo en lo que Calvino dice acerca de las Escrituras y su doctrina, sobre todo en la inspiración. Para Juan Calvino la Escritura es la herramienta con la que él hace la obra de Dios. Calvino utilizaba la inteligencia y la integridad espiritual para poner la Escritura de una forma lógica y espiritual para poder explicarla a las demás personas. Calvino tenía un alto criterio por las Escrituras que le llamó a él a hacer hincapié, hermanos, en la importancia de la predicación bíblica para el ministerio pastoral. O sea, para él el ministerio pastoral no podía estar separado de la exposición de las Escrituras. Y una cosa que hay que notar de Juan Calvino, hermanos, era la forma sistemática en que exponía los libros de la Biblia. Se creía,
Juan Calvino creía en el poder de la predicación. Vamos a ver algunos datos de cuántos sermones Juan Calvino hizo en toda su vida. Se dice que en los domingos Juan Calvino en Hechos hizo 189 sermones, entre 1549 y 1554. Hizo una serie de cartas, en las cartas de Pablo, entre 1554 y 1558. Hizo 65 sermones en la armonía de los evangelios, entre 1559 y 1564. Hizo predicaciones de Jeremías, Lamentaciones, profetas menores, Daniel, 174 sermones en Ezequiel, 159 sermones de Job, 200 en Deuteronomio, 342 sermones de Isaías, 123 sermones en Génesis, 107 en Primera de Samuel y 87 en Segunda de Samuel. Vemos nosotros aquí, hermanos, la importancia para este hombre de lo que es predicar las Escrituras. Nosotros vemos hoy en día, hermanos, a las personas que van a muchas iglesias, y eso lo hablaba ayer con alguien. Vemos nosotros la seriedad de la predicación. Vemos nosotros hombres como Juan Calvino, que cambió la historia del cristianismo, o regresó a la iglesia otra vez al estándar bíblico. Y vemos nosotros este hombre cómo apreciaba las Escrituras. Ese hombre predicaba libros completos de la Biblia, versículo a versículo. Él evitaba todo tipo de interpretación alegórica, hacía una interpretación literal de las Escrituras, procuraba transmitir el verdadero sentido de cada texto dentro del contexto, basándose en el sistema gramático histórico que es el que usamos hoy en día. Y cuando Juan Calvino trataba un tema en particular, hacía gala de una doctrina sintética de todas las Escrituras y trataba de mostrar la Escritura de una forma fácil a las personas. Él fue uno de los que utilizó de una manera magistral la analogía de la fe. Es el método bíblico de usar la Escritura y que la misma Escritura se interpreta a ella misma. Y a eso hay que sumarle el conocimiento que él tenía del latín, de la ley, de la lógica, el griego, el hebreo. Y todo eso hizo que Juan Calvino fuera uno de los mejores predicadores de la historia. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué preferimos escuchar muchas veces? ¿Opiniones de segunda mano de predicadores que no solamente predican ética social o predican simplemente moralismo? ¿O nosotros deberíamos escuchar la verdadera predicación expositiva de la Biblia? Dice que Calvino instruyó, amonestó, exhortó a sus oyentes cada domingo por muchos años y cambió, hermanos, la vida de muchas personas en Ginebra, en Suiza, donde él residía. Mira lo que Juan Calvino dice en la forma en que él exponía las Escrituras. Dice: cuando expongo las Santas Escrituras, mi regla debe ser siempre la siguiente: que aquellos que me oigan reciban provecho de la enseñanza que presento y sean edificados para salvación. Y mira lo que él dice: si no tengo esa buena voluntad, si no procuro la edificación de mis oyentes, soy un sacrílego y estoy profanando la palabra de Dios. Vemos a un hombre que realmente ve la importancia de la enseñanza bíblica. Dice él: soy un sacrílego y estoy profanando la palabra de Dios. Dice: la enseñanza por sí misma no es suficiente porque somos fríos e indiferentes a la verdad de Dios. Es necesario que ésta penetre en nosotros. El predicador debe hacer uso de la vehemencia para que podamos saber que esto no es un juego. Debemos hacer uso de la palabra en nuestra vida para que podamos sentirnos despiertos y no profundamente dormidos. Dice Juan Calvino: la consecuencia de esto es en el predicador, es que no basta con que diga: esta es la voluntad de Dios. Juan Calvino le daba vigor a la palabra de Dios. Cuando vemos nosotros aquí, hermanos, cómo este hombre veía las Escrituras. Gran reverencia por las Escrituras. Y obviamente es normal que en el tiempo de Juan Calvino ya habían personas que se iban en contra de él por la forma de predicación. Hay gente que decía que era muy difícil la predicación de Juan Calvino. Hay gente que le decía: no sigas predicando de esta manera. Y Juan Calvino decía esto: los que no soportan ser reprobados deberían buscarse otro maestro que no fuese Dios. Muchos no podrán aguantarlo. Pero ¿cómo es posible que esta sea la forma de enseñar? Dicen algunos. No puedo creerlo. Queremos ser ganados por medio de la dulzura.
Si es así, y mira lo que dice Juan Calvino, ve y enséñale a Dios cómo debe impartir sus lecciones. Esta es nuestra gente sensible que no puede soportar ni un solo reproche. ¿Por qué? Bueno, queremos que se nos enseñe de otro modo. Entonces marchaos a la escuela del demonio, decía, y él os adulará hasta la saciedad y os destruirá. Estas, hermanos, eran las palabras de un hombre que hace 500 años defendía la predicación bíblica. Tenía un profundo compromiso con la absoluta autoridad y suficiencia de las Escrituras. Lo que no vemos más hoy en día, hermanos. Lo que no vemos más en ninguna iglesia hoy en día. Juan Calvino también utilizó los documentos cristianos, él utilizó los escritos de los padres de la iglesia, y él utilizaba todo esto para sus predicaciones y para su propia edificación. Pero su pensamiento siempre comenzó en la Biblia. Se filtraba en la Biblia y terminaba en la Biblia. Juan Calvino defendió hasta la saciedad la doctrina protestante de la sola Escritura. Él decía, solo las Escrituras tienen la autoridad final y es la prueba de fuego por la que todas las personas, iglesias, enseñanzas y niveles subordinados de doctrina deben ser juzgados. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental y más importante que las iglesias reformadas siguen hoy en día? Siguen el mismo pensamiento de Juan Calvino. La importancia de un sistema teológico consistente, ordenado, coherente, que le enseñe a las personas la verdad de las Escrituras. Y ese era el gran deseo de este hombre. Como tercer punto, vamos a ver el ministerio. ¿Cómo Juan Calvino veía el ministerio en la iglesia? Juan Calvino era un hombre que era totalmente cristocéntrico. Dice acá el autor que los ojos de Calvino estaban llenos, estaban centrados en la figura de Cristo. Él buscaba acentuar la gloria de Cristo en cada oportunidad que él tenía. La teología de Calvino era esencialmente redentora, o sea, Juan Calvino solamente hablaba en la mayoría de las veces sus sermones de la redención de Cristo. Y buscaba evangelizar a aquellos hombres y mujeres en la Ginebra de ese tiempo que vivían en la inmundicia de su pecado. Ahora, Juan Calvino, sin descuidar al Padre y al Hijo, ese hombre comenzó a exaltar a Cristo en tal punto que para él, Cristo era el puente principal de reconciliación entre Dios y los hombres. Mira lo que Juan Calvino escribió sobre Lucas 24:46. Dice, estas palabras nos enseñan a sí mismo lo que deberíamos aprender principalmente de la ley y los profetas. Es decir, que siendo Cristo el fin y el alma de la ley, todo lo que aprendamos sin Él y al margen de Él no tiene valor ni provecho. Por tanto, quien quiera tener un dominio de las Escrituras debe tener eso siempre en mente. Para Juan Calvino siempre Cristo en todos los sermones era importante. Y él dice aquí que una predicación que no nombre Cristo y su obra era simplemente una predicación que no tiene valor ni tiene provecho. ¿Se parece eso a las predicaciones que vemos hoy en día en muchos lugares? Dice aquí Juan Calvino, él culpó a Roma de haber destruido la gloria de Cristo. Dice aquí, invocaban a los santos para que intercedieran cuando Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Adoraban a la bendita Virgen cuando solo Cristo debe recibir adoración. Ofrecían un sacrificio continuo en la misa cuando el de Cristo en la cruz es completo y suficiente. Juan Calvino no solo exaltaba las Escrituras, sino que exaltaba a Cristo a través de las Escrituras. Dice, él acusa a Roma de haber elevado la tradición al nivel de las Escrituras y llegaron a ser la Escritura dependiente de las tradiciones humanas. Dice Juan Calvino en su comentario en Colosenses, ¿cómo es posible que nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas? Y él responde a sí mismo en su comentario, dice, porque no se percibe la excelencia de Cristo en nosotros. En otras palabras, el gran guardián del institucionalismo bíblico a lo largo de los siglos es la pasión por la gloria y la excelencia de Dios en Cristo. Cuando Dios ya no es el centro, todo comienza a desviarse hacia otro lugar. Esto no presagia nada bueno en cuanto a la fidelidad doctrinal de nuestro propio tiempo, que no está centrado en Dios. Juan Calvino se dio cuenta que la Iglesia católica no estaba centrada en la figura de Cristo. Y por ende, una iglesia, no solamente la Iglesia católica, cualquier iglesia, hermano, que no está centrada en Cristo, prontamente estará pronto a desviarse hacia cualquier otro lugar, menos hacia por donde Dios quiere que vaya. Vamos a ver otro aspecto en la vida de Juan Calvino, y es la actitud valiente frente a la verdad, cómo este hombre defendía la verdad. Voy a contarles aquí una historia. Y Juan Calvino dice, en su vida, cuando él regresó a Ginebra otra vez, porque él tuvo que escapar una vez y volver a regresar, él sabía que probablemente él estaba expuesto al martirio, quizás probablemente lo podían matar.
Y en una carta que le escribió a Guillermo Farel, un hombre supremamente importante en la vida de Juan Calvino, esto olvidé mencionarlo, Guillermo Farel fue uno de los amigos de Juan Calvino, que confrontó a Calvino para que él fuera un pastor, porque Juan Calvino, como vimos ahora, él simplemente quería ser un erudito, él simplemente quería estudiar mucho la Biblia y ya. Pero este hombre, Guillermo Farel, en una oportunidad, llama a Juan Calvino, y no recuerdo las palabras exactas, pero él le amonesta para que él siga el llamado que Dios le había dado a él. Y Juan Calvino, pensando en todo lo que este hombre le había dicho, él entró al ministerio, él entró a la predicación bíblica y al ministerio de la palabra. Ahora, Juan Calvino era muy consciente de que el martirio era una posibilidad real. Dice aquí, ya que él escribía frecuentes cartas para fortalecer el alma de los predicadores que se enfrentaban a la ejecución por su fidelidad a Cristo y a su palabra. Juan Calvino estaba tan comprometido con la verdad que él escribía a hermanos que estaban a punto de ser ejecutados, dándoles ánimo. Y él escribe en una de sus cartas a Guillermo Farel lo siguiente: me sometería a la muerte 100 veces en vez de esa cruz en la que tuve que sufrir 1000 muertes a diario. Dice, pero no volvió allí en busca de ganancia personal, sino por la misma razón por la que ministró allí por primera vez. Juan Calvino regresó una vez más a Ginebra, exponiéndose a la muerte. Y él consideraba que el llamamiento de Dios no se podía rechazar. Juan Calvino temía más a Dios que a los hombres. Y aquí se nos cuenta una historia de Juan Calvino. Se nos dice que hay un hombre que se llamaba Philibert Berthelier, y este hombre era un libertino, era un hombre mundano, y este hombre fue expulsado de la iglesia de Juan Calvino por promiscuidad sexual. Este hombre, por consiguiente, obviamente, se le prohibió tomar la Santa Cena. Y este hombre, por medio de la turba influencia de los libertinos, el consejo de la ciudad pasó por alto la decisión de la iglesia, y en ese tiempo el consejo y el estado de la iglesia estaban casi unidos, y el consejo de la ciudad decidió pasar por alto la disciplina de la iglesia y casi que obligó a Juan Calvino a que le diera la cena a este hombre. Esos hombres entraron con sus espadas desenvainadas a este lugar, dispuestos a pelear para que les dieran la cena. Y miren lo que hace Juan Calvino, hermano. Juan Calvino se baja de su púlpito, porque el púlpito quedaba en la parte de arriba. Ustedes de pronto pueden ver la iglesia de Juan Calvino hoy en día. El púlpito es como un lugar, o se han visto iglesias católicas donde es como, el púlpito queda como una parte más elevada. Juan Calvino se baja de su púlpito, se pone delante de la mesa de comunión y delante de estos hombres y dice lo siguiente: podéis machacar estas manos, podéis arrancar estos brazos, podéis quitarme la vida, mi sangre os pertenece, podéis derramarla, pero no me obligaréis jamás a entregar las cosas santas a aquellos que profanan y deshonran la mesa de mi Dios. Y se dice que este hombre, Berthelier, y sus amigos libertinos, que han sido excomulgados, se retiraron y se fueron de la iglesia. Dice aquí el historiador, no había nada que hacer ante una convicción tan firme como la de Juan Calvino. Juan Calvino prefirió morir ahí antes que darle la cena a personas impías. Vemos aquí, hermanos, nosotros el compromiso que este hombre tenía con la verdad, el compromiso que Juan Calvino tenía hasta de dar su vida misma con tal de que la verdad de Dios prevaleciera. Otra parte también, habían personas en Ginebra, habían ciudadanos en Ginebra que le causaron mucho dolor a Juan Calvino. Muchas de esas personas eran personas libertinas, y casi siempre en las iglesias pasa eso. Los que causan más dolor a la mayoría de hermanos son las personas más libertinas. Estas personas se jactaban de su pecaminosidad permisiva. Esta gente dice aquí el historiador que a ellos les gustaba vivir inmoralidad sexual y lo veían como algo lícito, diciendo que era comunión entre hermanos. Entonces ellos decían, mi cuerpo, para tener una comunión perfecta, debe unirse al cuerpo de la esposa de mi hermano para tener una comunión más profunda. Estos hombres se llamaban libertinos y practicaban el adulterio abiertamente, y así pretendían acercarse a la mesa del Señor. Pero Juan Calvino se paró por la verdad y no permitió nada de eso, y obviamente ocurrió el evento que les conté, que Berthelier era uno de estos hombres libertinos que hacía esto. Y por último, hermanos, vamos a ver la gracia del Evangelio en la vida de Juan Calvino. Quizá la palabra que más se asocia con Calvino es la palabra predestinación. Nosotros hablamos de predestinación, de una vez nos van a decir, Juan Calvino. Juan Calvino creyó en la predestinación, insistió en la predestinación, no solamente por ser una doctrina bíblica, no solamente porque está en la Biblia, sino también porque es clave para la conservación del Evangelio en la salvación de los hombres. Ahora, ¿por qué?
Porque la salvación es por gracia, totalmente aparte, digamos, de la fe, porque la fe por sí misma no salva a nadie. La fe simplemente es un instrumento a través del cual la gracia de Dios viene en los hombres. Y los puntos los 5 puntos del calvinismo, como los conocemos hoy en día, no fueron formulados por él. Jamás salió de la letra de Juan Calvino, de las manos de Juan Calvino, ni de su boca. Esto fue producto después en el Sínodo de Dort, muchos años después, cuando se trató de hacer una guerra entre el arminianismo y el calvinismo, donde obviamente el calvinismo en el Sínodo de Dort fue expulsado, fue condenado como herejía. Y los discípulos de él sistematizaron estos 5 puntos de tal manera y llamaron calvinismo, porque lo sacaron de él, pero no era que realmente Calvino lo hubiera hecho. Ahora, Calvino veía las doctrinas de la gracia no como nosotros la vemos. Nosotros conocemos la depravación total, la expiación limitada, la gracia irresistible, la perseverancia, llamamiento eficaz. No, Juan Calvino lo veía de esta manera. Lo primero es que Juan Calvino veía la necesidad de la gracia, lo que nosotros llamamos la depravación o inhabilidad total. Juan Calvino veía que el hombre que está desprovisto de la gracia está totalmente entregado al pecado, está totalmente al merced de sus propios deseos, está totalmente entregado al placer de su corazón y en manos de Satanás. Juan Calvino pensaba después en la elección de la gracia. Dios escogía a través de su gracia a estos hombres pecadores inmundos para hacerles salvos después. Juan Calvino nunca habló de la expiación limitada, él habló del precio de la gracia. ¿Cuánto le costó a Cristo el poder otorgar su gracia gratuitamente a los pecadores a través de su muerte? Después Juan Calvino habló de la atracción de la gracia, cómo la gracia atrae a los hombres de una forma irresistible, les llama a ellos para ser salvos. Y al final Juan Calvino hablaba del triunfo de la gracia, que es la perseverancia de los santos. Vemos que en la teología de Juan Calvino acerca del Evangelio, la gracia era el centro de donde todo el resto de doctrinas surgían. La gracia impregnaba por completo el Evangelio bíblico de principio a fin. Ahora podemos hablar mucho más de estos aspectos, podemos hablar mucho más de Juan Calvino, obviamente por el tiempo no podemos. Pero nosotros vemos acá, hermanos, cómo Dios se glorificó a través de la vida de un hombre común y corriente. Cómo Dios utilizó el intelecto de este hombre. Cómo Dios utilizó a este hombre para defender la Escritura en un tiempo, y ya vieron ustedes el ejemplo tan terrible, de la gente tan inmoral que existía en ese tiempo. Y cómo Dios se levantó a un hombre como él, centrado en la Escritura, centrado en la gloria de Dios, centrado en Cristo. Y vamos a ver unas aplicaciones para terminar. Lo primero que nosotros debemos aprender de Juan Calvino, hermanos, de su ejemplo, de imitar su ejemplo, como lo dice Pablo, es entender que la soberanía de Dios está relacionada con todas las áreas de nuestra vida. No hay nada que escape a la soberanía de Dios en nosotros. La soberanía de Dios no simplemente es un concepto filosófico, o un concepto que está simplemente escrito en la Biblia. Es un concepto que realmente debe empapar y debe afectar nuestro pensamiento y nuestra vida. Una segunda aplicación es que Juan Calvino nos enseña el alto criterio que debemos tener nosotros por las Escrituras, el alto valor que debemos tener nosotros por ellas. Juan Calvino nos enseña, hermanos, cuánto poder hay en la predicación de las Escrituras. Vimos nosotros todos los números que hay, más de 500 sermones de Juan Calvino, de la mayoría de los libros de la Biblia. Y gracias a eso, Ginebra, hermanos, fue cambiado. Muchas mujeres dejaron la prostitución, muchos hombres que defraudaban y eran inmorales, dejaron su vida pecaminosa al escuchar la predicación perseverante de Juan Calvino durante años en Ginebra. Otra cosa que nos enseña Juan Calvino es que nuestra teología debe estar centrada en Cristo, como él lo hacía. Cristo debe estar en todos los aspectos también de nuestra vida, en nuestra teología. Tanto en los aspectos de la vida cotidiana, como en los aspectos de la iglesia, de nuestra familia. En todos los aspectos, Cristo tiene un papel fundamental en la vida del creyente. A diferencia de Roma, que había robado la gloria a Cristo cuando metió a los santos, cuando metió a María, hicieron todas estas cosas, las bulas y las indulgencias.
Cristo debe ser el centro de nuestra teología. Otra cosa que aprendemos de Juan Calvino es que debemos tener una actitud valiente frente a la verdad. No debe importarnos si ofendemos a los hombres. Debemos temer más a Dios que a ellos, sin importar el precio que tengamos que pagar por defender la verdad de las Escrituras. Y por último, nosotros, hermanos, debemos gozar de la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo. Debemos ver que la gracia es la fuente misma, es el regalo mismo que Dios ha dado a los hombres. No solamente la fe, que es necesaria para la salvación, y las obras, que son la muestra de la gracia de Dios en la vida de un hombre, sino que la gracia sea la fuente nuestra, y que nosotros tengamos que entender cada vez más la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo y cómo esto afecta nuestras vidas. Les damos gracias a Dios hoy, porque un día, bueno, no hoy exactamente, pero hace más de 497 años, Dios utilizó a hombres como estos, y ustedes se dan cuenta que no enseñé nada que no sea bíblico. Hombres y mujeres como Calvino, Lutero, Zwinglio, muchas mujeres que también estaban en la Reforma también, como Catalina Bombora, la esposa de Lutero también, y muchas otras mujeres que sirvieron a Cristo para la edificación de su iglesia. Y Dios nos bendiga en esta mañana con esta corta disertación de Calvino. Vamos a orar.